Lefebvre jamás se plantea el derecho como una cosa individual. Sí, o sea, es un derecho en términos colectivos, seguro. El tema es qué colectivo. El de varones heterosexuales, blancos, hegemónicos, Sí, no, o el otro. Pero siempre es en términos colectivos. Por eso también está siempre pensando en el derecho a la propiedad. Como voy a poner luz para que no me roben el celular, no para que no violen, para que no me roben lo que es mío. Y después, sí, de hecho pasa mucho, le roban a una persona y bueno, no sé, le robaron, no sé, el problema es suyo. Como es su celular, no importa. No, claro, no es un problema colectivo en ese sentido. Me parece que quizás ahí está planteado desde otro lugar, que era, creo que después se hablaba de la perspectiva del bien común, el espacio como un bien común y de cuidarlo y de entenderlo como, no por el derecho a la propiedad, sino el derecho a poder vivir en una ciudad. Sí. Pensemos otro ejemplo. Y está bueno que ahora juguemos con esto. O sea, yo les hago como la pregunta a ustedes individualmente, pero está bueno que juguemos como intentar responder de modo colectivo. Aunque acá se crea una colectividad. O sea, nosotras tres, yo le tengo más miedo que me violan, que me roben, o no me van a pegar porque voy sola y soy. Pero por ejemplo, la infraestructura y el transporte público. Cuando estoy pensando en mi derecho a construir la ciudad y en ese construir la ciudad hacerme a mí mismo, como colectivo. En términos del transporte y la infraestructura. Que, no sé, ayúdenme las geógrafas, pero cuando se ha estudiado esto desde la geografía urbana o incluso la geografía del transporte, lo que estoy pensando, estudios más clásicos, que no son los actuales, pero que son en términos de distancia, dónde conviene poner un transporte para que sea más económico o no, o en términos de qué necesito unir, a dónde está más población, cuáles son los movimientos generales, en términos generales de la población, para que facilitar, supuestamente no pasa mucho en esta ciudad, pero así como en el urbano, facilitar ese movimiento. ¿Sí? Eso sería como en términos más clásicos. Ahora, si intentamos hacer como ese ejercicio, o incluso pensemos como en lo que leyeron de este libro, ¿cómo podríamos pensar esa infraestructura y el transporte urbanos en términos más feministas o con perspectiva de género? ¿Se les ocurre algo? Yo si viajo en colectivo no llevo ni pollera ni yo. ¿Por qué? Por miedo. ¿Más? Por miedo. No tengo miedo de que me roben, no tengo miedo de que me peguen, tengo miedo de que me violen. ¿Y qué te hace pensar que algo de eso puede ocurrir en el transporte público? Y que cualquier loco. Que no hay. Uno a veces ve algún que otro caso de un tipo que se viene tocando, qué sé yo, pero no hay como una protección, esta cosa del espacio como un bien común, como protegiendo, yo siento eso, como protegiendo a la mujer. No, salvo alguno que la madre lo vio el otro día en Lanús y hizo lo mismo media hora antes en una estación de colectivo y ya tiene como 8 denuncias. Después si pasa, a mí me han abierto la mochila, no me han robado nada, no me enteré, o por ahí no me doy cuenta, porque pungas hay en todos lados, pero de que me tocan el culo me cansé. Y no solo en el transporte público, en el boliche, bueno, es un robo, qué sé yo. Porque te van como en este plano. Claro, pero no, en el transporte público sí. Bueno, dale, bien. Yo, pensando en el espacio público, que lo que dice ella es algo que nos pasa a todas, pero que tiene que ver con, o sea, la sociedad en la que vivimos, ¿no? No lo va a cambiar el transporte a eso, porque en el espacio público vos tenés esta situación que se te da en el transporte de la proximidad. A mí últimamente me está pasando mucho de no soportar quedar rodeada de tipos en el tren o en el subte o en el micro. Pero no me pasaba, estoy subjetivada, ¿no? Pero me pasa ahora, digo, qué situación violenta. Y es que estás constantemente en el espacio público, viendo imágenes, construcciones publicitarias y todo lo demás que refuerzan todavía la idea de la mujer objeto, de la mujer propiedad del hombre, de la mujer mercancía, de tu cuerpo mercancía. Entonces por eso sigue estando favorizado por toda una industria cultural que, bueno, hace a que estemos como estamos también. Entonces como que se choca ese lenguaje de la mujer como objeto, como mercancía, tu cuerpo puesto ahí, con ¿no? la opresión que viven, tanto hombres como mujeres, en la discusión actual, con el relato del colectivo, digamos, como todo eso está entrecruzado. Sí. No se va a resolver desde el transporte, desde
a la escuela o de tu casa al trabajo, digamos. Sí. Justamente, perdón, en la introducción del libro, dice, estas prácticas o estas planificaciones urbanas no vienen para resolver algunas cuestiones, pero sí para mejorar un poco la calidad de vida del ciudadano. Bueno, ahí aparece el debate de ¿qué hacemos? ¿Cambiamos algo de lo que tenemos ahora en este sistema o tiramos abajo el patriarcado de una y empezamos de cero? Como esta segunda opción es posible porque se construye y lleva mucho tiempo, mi opinión personal es que esto otro también está bueno al menos empezar a problematizárselo. Ahora, esta pregunta solo es posible, repito y voy a decir esto acá hasta las 9 de la noche, solo es posible si tengo incorporada esa perspectiva de género. Si no, jamás vería un problema de acoso en el transporte público. Y lo que me va a preocupar del transporte público es si llega a tiempo, si conecta estos dos puntos de la ciudad que son importantes en términos económicos. Dale. El planteo, nada, me quedé pensando igual, yo lo venía pensando, pero los planteos que se hacen desde la perspectiva de género, pues las desconozco en cuanto a infraestructura y transporte público, ¿cuáles son? ¿Segregación del espacio? En verdad, desde la geografía. No, porque claro, estoy pensando desde qué hacemos, viajamos separados, o sea, es como, o sea, me parece es real y concreto. Sí, a ver, existe lo del vagón rosa terrible, completamente estigmatizante en México. No, me parece, a mí no me parece, va en contra. Perfecto, pero a lo que voy es acá no vamos a resolver el problema del transporte ni del patriarcado, o sea, espero que estamos planteando la pregunta. Lo que me interesa es como mirar un poco desde afuera. ¿Es una solución al acoso en el transporte público que haya vagones diferenciados? No. Bueno, eso es mi opinión. No sé, digo, no importa. Pero el poder preguntarse eso cuando pienso en cómo se construye la ciudad y cómo se construye el transporte es una pregunta completamente diferente a lo que estoy pensando si no tengo la perspectiva de género cuando pienso en el transporte. Pero radicalmente diferente. Después podemos debatir si lo que tenemos que hacer es matar a todos, el patriarcado, o poner vagones diferenciados o no. La solución está en la implementación de la educación sexual integral, en cambiar culturalmente absolutamente todo lo que debe ser cambiado. Pero más allá de ese debate, que no nos podemos meter ahora en eso, lamentablemente, pues si quieren nos vamos a poner algo y seguimos. Pero digo, lo que quiero que quede claro hoy es que el preguntarse por eso, y que muchas veces surge de sentarse a preguntarle a alguien y escuchar la respuesta que me da. No más que eso. Cambia por completo cómo problematizo el tema de la infraestructura y el transporte urbano, por ejemplo. O el tema de la seguridad. O el tema, por ejemplo, de la proximidad entre las viviendas, el servicio y el empleo. Los estudios de la geografía feminista, para responderte, que tienen que ver con el transporte, tienen que ver un poco también con qué recorridos hacen más determinados colectivos, por ejemplo el de las mujeres, en términos generales, que son quienes históricamente se han ocupado de las tareas de cuidado y domésticas y que por eso realizan recorridos diferentes y eso requiere de servicios de infraestructura urbana diferentes a los que si voy a la fábrica y vuelvo, si voy al trabajo y vuelvo. No es lo mismo, si yo tengo que en el medio de ir al laburo remunerado y vuelvo, tengo que ir a buscar a no sé quién, tengo que pasar por el hospital y tengo no sé qué. Si yo estoy pensando en cómo construir esa ciudad, no es lo mismo si estoy pensando en esos movimientos que en un movimiento más, en términos capitalistas, de bueno, cómo hago que el trabajador llegue a su lugar de trabajo y vuelva. ¿Sí? Esos son como los estudios que existen desde la geografía. Pero claramente la pregunta por el vagón diferenciado es una pregunta espacial. Más allá de si la geografía que hasta hoy existe, feminista en todo el mundo, se preguntó por eso o no. Es incorporar la mirada espacial a este problema. Vale. No, la mirada espacial también tiene que ver con interpelar a los otros en los espacios públicos. O sea, mismo volviendo al ejemplo, por ejemplo, de la redundancia del transporte público, es interpelar a todas las personas que están viajando en ese transporte público y que si hay una situación de acoso, hay una situación de violencia. Bueno, es interpelar a todo el colectivo, literal, para que, digamos, haya un cambio cultural también adentro de los medios de transporte, que tienen que ver con esto, con las mujeres organizadas, abuchando a
a un acosador, interpelando al chofer, que casi todos son chabones, o sea... Sí, tiene que ver, por ejemplo, en el caso que vos tenés, en el hecho de poder reconocernos dentro del Sí. espacio público. Reconocer, sí, la palabra es reconocernos. Sí. Nunca encontré un sinónimo mejor que eso. ¿A qué me refiero con esto? Y te digo una cosa. No es lo mismo si yo estoy en el espacio público, privado, en el que sea, y la mirada, o sea, y quien predomina en ese espacio es ese sujeto hegemónico varón, blanco, heterosexual, que desde estos estudios, por ejemplo, la geografía urbana, sigue siendo el predominante. No sé, en caso de que nos pasaran esos dos, un chabón a todo lo que hay con el auto, con la música fondo, ¿por qué? Porque él es el dueño del espacio público. Él puede poner su música. Yo llego a poner la música todo lo que da. Y no, o sea, no es ni imaginable, se ríen, no es ni imaginable. O sea, digo, como mientras que ese sea el sujeto, que incluso en nuestro inconsciente tengamos como que es el dueño del espacio público y el que puede estar ahí, por un lado invisibilizamos a todos los otros colectivos que siempre han estado en el espacio público. Y por otro lado, no nos estamos reconociendo. Y eso crea como un tejido, si se quiere, una red, que no es visible, que no es tangible, pero que después se puede volver una práctica espacial, esa misma red, esto de Sí. me reconozco con otros en el espacio y actúo en él, que puede ser también, en términos de fisuras al poder, pero me fui de la opresión, pero como respuestas a determinadas opciones que existen en el espacio público. Pero se comparten. Sí. ¿Qué ibas a No, decir? pensaba que por ahí lo del... Dale, Ahí, dale. Dale, dale. No, no, no. Bueno, Juli, vos ibas a decir algo. Perdón. Quería decir algo similar de también. El problema es quién diseña el transporte. Como diría su nombre, yo pienso en la ecobici, por ejemplo, que es reciente. Son bicicletas hechas para hombres. Yo no llevo el manubrio, no llevo el piso. Es como, ¿quién diseñó eso? Un hombre. Para otro hombre. Es como... Sí, pero complejicemos un poco más. Para determinados cuerpos, que no necesariamente son de hombres, porque los hombres, o sea, los hombres no son una homogénea. Determinado modelo de hombre. Exacto, para determinado modelo patriarcal machista de hombre. Pero pasa lo mismo con los colectivos. Los colectivos están diseñados para que un hombre llegue a agarrarse. Yo no me agarro de ninguna manija, o sea... Subir El al sistema colectivo. ¿quién hace qué? Es un poco complicado subir con el cochecito al colectivo. ¿Por qué tengo que plegar el cochecito cuando subo al bondi? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros somos las que realizamos las tareas del cuidado, por lo cual estoy en contra de eso, no es que sigamos perpetuando que nosotros subimos con el cochecito, ¿no? Pero mientras estamos en esto de que lo dejamos de hacer y lo seguimos haciendo, ¿por qué no me dejan subir? Con el cochecito tengo que subir por la puerta del medio y rezar que el bondi no arranque. ¿Se entiende? Como todas estas lógicas que son micro, No, te obligan a cerrarlo. igual. te obligan a cerrarlo, pero o sea, digo, como ejemplos micro y súper cotidianos, pero que demuestran quiénes tienen efectivamente derecho a la ciudad y quiénes no. Para vos ibas a decir algo y vos también allá. Dale. No, lo que quería decir era que, primero que respecto del ejemplo este de los vagones diferenciales del género, termina respondiendo quizás además a una necesidad propia del varón heterosexual de poder decir, bueno, yo soy varón, vos sos mujer, yo tengo pito, vos tenés vagina, y es un parche temporal nada más, porque es lo que dura el viaje adentro de ese vagón. Después el problema sigue existiendo, no va... Y además el problema es que también dentro de los varones hay otros problemas. Yo también me siento vulnerado en un vagón de varones. Y no lo digo porque, digo, yo particularmente quizás no tanto, pero otras compañeras maricas que se expresan su género de manera mucho más femenina, están hiper vulnerables en un vagón de varones. Sí, Y además que tampoco sé si tendrían ganas de meterse a ese vagón de varones. Sí, o sea, además es como... Y que además o sea, todos los varones violan, todos los varones acosan, bueno, digo, hay estructuras y no todos los... Y esto, volvamos un poco más heterogéneo todos los colectivos. ¿Qué ibas a decir vos? Y vamos a... Yo quería hacer una pregunta de contexto de bebé, que me parece un poco interesante pensar que las mujeres, reconociendo las necesidades que hoy en día, mayoritariamente tenemos las mujeres de cuidado, también en un punto estamos visibilizando necesidades que probablemente si las mujeres en algún momento cumplimos, pero de manera equitativa con los hombres, las tareas de cuidado son importantes para toda la sociedad. Entonces, el hecho de visibilizar estas necesidades en el transporte de alguna manera hace que lo que hoy hacen las
hay como una racionalidad patriarcal, o sea, que supera incluso esa como morfología espacial. ¿Entiendes? Como, ¿qué tanto transforma eso la relación entre hombres y mujeres? No lo sé. Respuesta y te doy la palabra. Para mí, modificar el espacio no va a modificar el sistema patriarcal, pero no es lo mismo si yo salgo a la calle y todos tenemos pañuelo verde que si no lo tenemos, como expresión de visibilización en la calle. Claro, Digo, me refiero a que... La sensación de comodidad me parece, como a nivel como de las personas. O sea, Sí. Ellos se sienten más seguros en un espacio donde se cree que todos vamos a estar como remando para el mismo lado. Sí, o sea, a ver, ¿cómo se modifican? Tenemos un temita con la luz y la planificación de la ciudad. No, pero o sea, ¿cómo se modifica esto? Es una pregunta. El aporte que tiene la palabra que puede hacer la geografía feminista a mí es al menos preguntárselo y ensayar respuestas posibles y evidenciar determinados sujetos que han sido invisibilizados a lo largo de la historia en general y a lo largo de sujetos colectivos y a lo largo de la historia de la geografía en particular. Vale. Sí, bueno, yo te contesto un poquito desde España. Hay muchísima resistencia a un tipo de geografía urbanística, inclusiva. Y bueno, de lo que se trata un poquito es eso, ¿no? Es de transformar un poco y preguntarse, como estaba comentando, las ciudades desde un punto de vista sobre la producción y abrirlo a la reflexión y al cuidado, ¿no? Reflexión y cuidado para todas y para todos, no solo como algo específico de las mujeres. Pero bueno, pero resistencias hay, de hecho se trabaja mucho ahora, están surgiendo muchas experiencias ya no solo desde las universidades, sino de grupos civiles que se organizan y forman parte y proponen cosas desde lo barrial, se utiliza mucho lo barrial. Sí, y me parece que también lo que estamos quizás hablando es, o dejando de lado, también es la construcción histórica de la ciudad. O sea, no surge hace 5 años o con el movimiento feminista, sino que surge hace 50 o hace más años atrás. Y la realidad es que la mujer quizás no era la que se trasladaba en el tren desde Gleu hasta Constitución, sino que mayormente era el hombre. Por ende, no hubo un ayornamiento en realidad de esa infraestructura, no se modernizó. Y lo poco que se modernizó, nunca se tuvo en cuenta la mujer. Entonces, desde el vamos, nosotros tenemos una estructura vieja en una sociedad que está cambiando, donde las mujeres empezamos a movernos, empezamos a trasladarnos en el espacio, y la realidad es que no está preparada en realidad para el movimiento de la mujer la ciudad. Sí, habría que preguntarse de qué mujeres, porque no salimos ahora del espacio público. Pero más allá de eso, está bueno lo que estás diciendo, como hay, a ver, como para ir cerrando, porque no ya es tarde. Sí, me dicen, callate. A ver, ¿qué sería pensar el espacio urbano o la geografía urbana desde una perspectiva feminista? Es en clave histórica también, por supuesto, y en clave colectiva, pero es preguntarse para mí, esto es una opinión personal, por el sujeto que me interesa, que construye y tenga derecho a construir, y por ende a construirse cuando construye la ciudad. En esto de quién toma las decisiones, quién gobierna, quién planifica y para quién lo hace, si nos preguntamos eso y la respuesta no es un sujeto hegemónico, varón, blanco, cis, heterosexual, abrimos a que pueda haber otros colectivos, otros sujetos colectivos, que también al menos puedan reclamar ese derecho a la ciudad. Y para mí, que desde la geografía alguien se pueda hacer esa pregunta, o desde los espacios que acá nombraron varios que estaban pensando el hábitat, o el espacio urbano en general, para mí plantearse esa pregunta abre una diversidad de temáticas que hay que considerar cuando pensamos en el espacio urbano. ¿Sí? Yo les di 2 ejes y ya salieron un montón de cosas para pensar. Entonces la cuestión es, pongámonos los anteojos verdes, pongámonos los anteojos violetas, e incorporemos, la propuesta es, incorporemos esta perspectiva de género, incorporemos el feminismo, para poder pensar aquellos problemas que, por ejemplo, desde la geografía, se han pensado históricamente, pero sin esta perspectiva. Porque eso nos va a permitir hacernos un montón de preguntas y desde ahora espero que se vayan pensando en un espacio que cambia completamente si
tengo incorporada esa perspectiva de género o no. O si me empiezo a preguntar por las cuestiones de género, en términos súper amplios, no de la mujer, sino de todos estos feminismos que están recorriéndonos, y cómo veo ahora y cómo vivo y cómo puedo reclamar mi derecho a construir el espacio. ¿Sí? Esa sería como la idea, como incorporando esta perspectiva, cambia radicalmente el modo en el que vivo y percibo y construyo y reclamo mi derecho a construir, percibir y vivir